para poder revisar y ahondar en el indescriptible amor de Dios, para poder tenerlo consciente en nuestras vidas todos los días de nuestra vida, para que no se convierta en una bonita frase evangélica o cristiana o religiosa, que Jesucristo ya pagó por mí y ahora yo soy nueva criatura, sino para que lo tengamos presente todos los días de su vida a la hora de la cruz. Vamos a ir un momento al libro de Romanos, capítulo 3. Y en el libro de Romanos, capítulo 3, nos encontramos en el verso 22. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos. El Señor puso un ángel con una espada revolvente en el Edén, encendida y revolvente, para que por causa de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestras rebeliones, de nuestras iniquidades, no pudiéramos entrar, porque en su santidad no se puede entrar en esa condición. Por eso nos demanda ser santos como yo soy santo. Por eso nos demanda estar conquistando cada vez mayores niveles de santidad. Pero cuando vemos aquí en la palabra, como dice el apóstol en el libro de Romanos, la justicia, o sea, el podernos hacer justos a través de Jesucristo, dice, es por medio de la fe en el que vive y reina por los siglos de los siglos, en el que fue, en el que era y en el que ha de venir. Pueden existir miles de religiones en el mundo y miles de, llamémoslo, dejémoslo hasta religiones en el mundo, de sectas o como se llamen, pero el fundamento de la vida, en Dios, está en la persona de Jesucristo, está en la fe en el Señor Jesucristo. Eso tiene que ser algo que esté consciente en nosotros, que esté así muy arraigado en nuestro corazón y muy consciente aquí aún en nuestra mente, porque los pensamientos vienen del corazón. Todos los días de nuestra vida nosotros debemos hacer conciencia que en mi fe estamos aquí y fuimos creados por Él, en Él y para Él. Existimos por Él, en Él y para Él. La idea del Padre fue esa. Existimos con un propósito eterno para hacernos un espíritu con Él, con el que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso usted y yo necesitamos, para poder avanzar en esta carrera de la fe, para poder crecer, para poder conquistar cada día más y más, estar conscientes día a día, desde que usted abra sus ojos o desde que usted despierte, aun cuando no haya abierto sus ojos, usted le pueda dar gracias al Padre Celestial por la obra de la cruz. Gracias por su Hijo Jesucristo. Gracias por la sangre preciosa de Jesucristo que lo cubre desde la coronilla hasta la planta de sus pies. Gracias porque en Él usted tiene esperanza, usted y sus generaciones. O sea, tenemos que hacer cada vez más consciente eso en cada una de nuestras vidas y que no se quede como una idea religiosa de vez en cuando me acuerdo, de mes en cuando me acuerdo, cuando voy al servicio, al culto o estoy en la congregación me acuerdo. No, tengo que hacer memoria que valgo la sangre preciosa de Jesús todos los días, que soy parte de ese cuerpo de Jesucristo y que valgo su sangre preciosa, que costó un alto precio su vida y la mía y de los nuestros, para que no valoremos y hagamos consciente la obra de la cruz en nuestras vidas, para que sea más importante la idea del Padre que la idea nuestra, para que sea más importante en nuestras vidas la idea del corazón de Dios que la idea nuestra, porque como nos acostumbramos desde el Edén, desde que nos sacaron del Edén por causa del pecado, entonces empezaron a gobernar las emociones y empezó a gobernar el alma, y así fuimos todos adoctrinados en todos estos asuntos del corazón, en estos asuntos del razonamiento, en estos asuntos de lo natural, de lo familiar, de lo cultural, de lo social, y cuesta quitar todo eso que estorba y poner primeramente la obra de la cruz en nuestras vidas, que sea consciente y que cada vez venga mayor revelación de la obra de la cruz a nuestras vidas,
para que cuando nos acontezcan situaciones adversas, antes que mirarnos, lo miremos a Él. Hoy vamos a ver un poco de eso. Antes que dolerme, lo miremos a Él. Antes que fastidiarme, lo miremos a Él. Y reconozcamos que estamos aquí solamente en Él, por Él y para Él. Y gracias a Él, como dice el Salmo 91, estamos seguros al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente Dios. No entrará plaga, no entrará mortandad, no entrará virus, porque usted sabe que no hay nada más poderoso que la sangre del Cristo vivo que lo cubre desde la coronilla hasta la planta de sus pies, con la que usted fue sellado aquí en la frente desde la eternidad, con la que Él selló a sus generaciones desde la eternidad. Yo tuve una experiencia en el 2014, cuando estaba en mis primeros 70 días de entrenamiento en Houston, y dentro de las muchas experiencias que tuve, que todas fueron impactantes para mí, yo estoy allí postrada y yo tuve una experiencia en el espíritu, y yo me vi así literal en el tercer cielo, pero yo vi en ese momento a mis 3 hijos y a la nieta mayor que ya había nacido, la chiquitita no había nacido. Y eso representa generaciones. Y yo vi a mis hijos, del mayor al menor y a la pequeñita, los vi así en hilerita, en esta dirección, de acá para acá. Y yo vi al Señor Jesús, lo vi de espalda, yo estaba de un lado, y yo lo vi cuando Él, su sangre, mojó estos 2 dedos con su sangre y los selló en la frente, a cada uno de ellos los selló en la frente. Y en ese momento yo volví, porque cuando estás en una experiencia en el espíritu, estás consciente también del ámbito natural. Cuando yo vuelvo en sí y yo digo, wow, Señor, me quebranté muchísimo y le dije, gracias, porque fue la experiencia y nadie me la puede quitar. Nadie me puede robar esa experiencia en el espíritu, donde yo vi con mis ojos espirituales, en una experiencia espiritual literal en el tercer cielo, al Señor sellando con estos 2 dedos, con su sangre en la frente, a cada uno de mis hijos y a mi nieta, y para mí eso representan mis 1000 generaciones. Entonces, esa experiencia, todas las experiencias espirituales que usted tenga con el Señor, nadie se las puede robar. Esas son las que se convierten para usted en una verdad absoluta, porque vinieron del eterno y soberano Dios. Y ahí no hay nada que estorbe, absolutamente nada que estorbe. Entonces yo por eso me paro en la palabra de Isaías 54, no recuerdo si es el verso 12 exactamente, donde el Señor dice que mis generaciones, que Él se encargará de formar a mis generaciones, así lo parafraseo, que Él se encargará de enseñarlas, que Él se encargará de revelarse a sus vidas, que Él se encargará de enseñarles el camino que deben seguir. Y así dice, y Él incrementará la paz en el corazón de mis generaciones, de mis hijos, de mis generaciones. Y eso a mí me trae completa paz a mi corazón, porque eso fue una revelación, una manifestación de lo que es entender lo que es el poder de la sangre del Cordero. Cuando tú estás sellado por la sangre del Cordero y sabes que estás genuinamente delante de Dios, tienes la convicción de que tus generaciones están selladas por la sangre del Cordero y absolutamente nada ni nadie los va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, volviendo a la palabra, dice, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Así que es todo un proceso de desarraigar la fe en nuestras propias ideas humanas. Es un proceso de desarraigar la fe en todo el adoctrinamiento que nos ha dado el sistema, porque le hemos creído a muchas cosas. Hemos establecido un sistema de creencias que tiene muchas cosas erradas, que están completamente erradas a la luz de la palabra de Dios. Y desarraigar ese sistema de creencias no es sencillo, pero cuando uno vive conscientemente por qué, quién fue el que me puso aquí, por quién y para quién, por quién estoy aquí, para quién estoy acá. Entonces, cuando se te empieza a revelar la obra de la cruz, tú quieres definitivamente vivir conforme a esa idea perfecta para la cual el Padre Celestial nos amó de tal manera
De tal manera nos amó que nos dio a su unigénito, y su unigénito fue quebrantado, pagó precio de carne y precio de sangre. Precio de carne para que por sus llagas seamos curados, precio de sangre, y con eso nos libra de los pecados, de las rebeliones, de las iniquidades. Con eso conquistó todas las áreas de nuestra vida, pero tiene que ser consciente, tenemos que tomar conciencia de la sangre de Cristo día a día, no jugar como un cliché. Ay, me cubro con la sangre de Cristo, la sangre. No, es vivir conforme a esa idea perfecta de Dios, honrando todo el tiempo, hasta la última gota de sangre que salió de su costado, porque no se quedó absolutamente con nada. La palabra nos enseña que lo último que sacó fue agua, sangre. Cuando ya muerto, le atravesaron la espada en su costado. De ahí venimos, del costado de Dios. De ahí venimos. Valemos la sangre preciosa de Jesús. Usted y yo no somos cualquiera. Iglesia, hijos del Dios Altísimo, usted no se conecta por casualidad. Usted no ha entrado a formar parte de esta idea perfecta de Dios, que es la Casa Rey de Gloria. Así le decimos, Casa Rey de Gloria en Cúcuta, Colombia, pero es un ministerio que nació en la nación de los Estados Unidos, en Pasadena, Texas, hace ya va camino a los 15 años. Y esa idea perfecta, ese manto apostólico y profético que el Señor puso sobre la profeta, vino sobre mí, está sobre cada uno de ustedes. Ese manto del amor indescriptible de Dios, ese manto que está lavado por la sangre del Cordero, esa unción está sobre usted. Y entonces usted no se ha conectado por casualidad, o usted no forma parte de esta casa por casualidad, porque es que usted y yo fuimos predestinados desde la eternidad. Predestinados. El Señor sabía que le íbamos a fallar, pero también Él sabía cómo nos iba a volver a reconquistar, por decirlo de alguna manera. Y entonces dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia. Somos justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ojalá que esta copa, ojalá que usted la tenga aquí en su imagen todos los días, que usted la haga consciente. Esa copa con vino que representa la sangre de Jesús, para que si usted le hacen una oferta incorrecta, usted diga, espérate, yo no puedo doler más el corazón de mi Padre Celestial. Por mi culpa, el Hijo tuvo que derramar hasta la última gota de sangre. Yo no creo que la idea de un hijo de Dios que dice que ama a Dios sea sacarle lágrimas al corazón del Padre por desobediencia. Que hagamos conciencia que su cuerpo fue brutalizado, no golpeado, brutalizado, para que por su llaga seamos curados. Su cuerpo fue brutalizado. Que hagamos conciencia que pagó precio de carne y precio de sangre. Que usted tenga la sangre presente, mañana, tarde y noche en su vida, que la haga consciente, para que usted nunca crea que su idea es mejor que la de Dios. Se lo digo con todo respeto, porque eso es algo que también yo me impongo a mí misma. Para que usted nunca crea que sus argumentos son más válidos que los argumentos de Dios. Nos podemos ir a Job, donde el Señor, Job siendo varón recto y perfecto delante de Dios, reconoció que realmente no le conocía y decidió cerrar su boca de manera oportuna. Entonces dice, ¿cómo somos justificados? Mediante la gratuita, o sea, gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y así como dice el verso 25, a quien el Padre puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué? ¿O para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados. O sea, paciente ha sido y es Dios. Sin lugar a dudas que ha tenido mucha paciencia con nosotros. Yo recuerdo a mis 40 años,
cuando yo empiezo a conocer lo que dice la Biblia y empiezo a asistir a una gran congregación aquí en el ombligo de la nación de Colombia, creo que es una de las congregaciones más grandes que hay aquí. Y cuando yo leo por primera vez, literal al mes de haberme convertido, el Señor me lleva a Isaías 54 y cuando yo leo, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, yo dije, wow, por un momento fueron 40 años de mi vida, Señor. Eso aquí en la tierra no es ningún momento. Pero luego entendí, es que para Dios 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, porque Él es la eternidad y en la eternidad no hay tiempo. El ámbito espiritual es atemporal. Pero aquí en esta condición humana y en esta condición emocional, yo decía, con un poco de ira escondiste tu rostro de mí por un tiempo muy importante para mi vida, fueron 40 años sin conocer absolutamente nada, literalmente nada de lo que decía la palabra de Dios. Óigame, pero yo me crecí en el bachillerato, mientras me formaba desde segundo a sexto bachillerato, yo me crecí siendo catequista. Y yo asistía a un barrio humilde aquí en la ciudad de Cúcuta y todos los sábados y los domingos lo que yo hacía era dictar el catecismo. Y yo todos los sábados y los domingos cogía, no recuerdo si la Biblia o un Nuevo Testamento, pero yo me preparaba muy bien las parábolas para enseñárselas a los niños, pero nunca me hicieron clic. Les aseguro que daba unas bonitas clases a los niños y los preparaba para la primera comunión. Les aseguro que eran bien interesantes las clases, pero nunca me hizo clic, nunca me hizo clic. Solo recuerdo que cuando estaba niña, muy niña, en Semana Santa yo veía la Pasión y yo me pegaba al televisor y yo veía cómo latigaban y destrozaban al Señor. Y yo recuerdo que ahí yo me quebrantaba y lloraba, pero yo no sabía por qué lloraba. Pero yo de niña lloraba y lloraba viendo cada vez que veía la Pasión de Cristo. Y eso que no era la de Mel Gibson, que la de ahora está un poquito más cercana a la realidad. Pero eso a mí me quebrantaba, pero después se acababa la película y ya me secaba las lágrimas y ya se me olvidó. Y luego fui catequista, pero no me quedó absolutamente nada. Conceptos y más conceptos. Bonitos e interesantes parábolas, pero ni siquiera hacía memoria de ellas. Entonces, cuando ya a los 40 años realmente, así literal, el Señor me alcanza debido a cada circunstancia y por su bendita gracia y misericordia termino abriéndole la puerta de mi corazón y Él entra. Entonces yo dije, wow, Señor, definitivamente yo de oídas te había oído. Así oré yo la primera vez, después de haber ido por primera vez a una iglesia cristiana aquí en Cúcuta. Retorno a mi casa, a mi apartamento, en esa oportunidad, y me encerré en el estudio y me puse de rodillas y así le dije a Dios, Dios, no te conozco. Creí que te conocía, pero reconozco que no te conozco. Pero así fueron mis primeras palabras el primer día, pero te quiero conocer. Y yo no sabía nada, fue el primer día, pero te quiero conocer. Y ha sido interesante todo este caminar ya literal de 18 años, conociendo al Señor y los últimos 8 años, con mayor gozo en mi corazón, porque ahora con entendimiento, con discernimiento espiritual, las cosas son diferentes, pues al punto de ver cada vez mayores respuestas en todas las áreas. Entonces, cuando la palabra dice que somos justificados por el juez justo, por el Señor Jesucristo, que pagó precio de carne y precio de sangre por usted y por mí, tenemos que entender que no somos justificados porque nos conozcamos la Biblia o porque la prediquemos pero no la vivamos. No, nadie es justificado por conocer la letra de la Biblia. Nadie. Es justificado el que la vive genuinamente, el que no la argumenta, el que la hace su manual de vida, por llamarlo de alguna manera. Si escucha alguna vez a alguien decir, la hace su manual de vida, la hace sus principios de vida, la hace sus decretos de vida, porque son los del Padre Celestial, los de su Creador. Ese
es justificado. El que no negocia los principios, el que los pone por obra, el que escucha la voz de Dios y lee la palabra y sabe que es Dios que le está hablando y no cierra su corazón, sino todo lo contrario, le dice como dijo Samuel, aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, dispuesto para hacer tu perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque está consciente de la obra de la cruz, porque está consciente del precio que vale, precio de carne y precio de sangre. Y no es cualquier sangre, es la sangre del Hijo del Dios vivo. Por eso ningún argumento nuestro queda válido ante los ojos de Dios. Es reconocer tanto argumento solamente estorba el propósito eterno de Dios con cada una de nuestras vidas. Necesitamos conquistar, haciendo consciente la obra de la cruz en nuestras vidas. Necesitamos hacer un lado a ratos toda la teología que la persona pueda tener que le estorba, porque el Espíritu Santo en este tiempo está hablando con mucha claridad, pero está hablando a través de la vida, de la sangre del Cordero, no a través de ideas humanas, ni humanismo, ni teologías, ni conocimientos ni conocimientos culturales o familiares, no por tradiciones, sino a través de la obra de la cruz. Y dice que el propósito para el cual el Señor ha llevado esto es manifestar en este tiempo su justicia en nosotros. Eso dice el verso 26. Manifestar su justicia en nosotros. ¿Quién es su justicia? Jesucristo. Cuando hablamos de su justicia, es Jesucristo. Él es el juez justo. Libro de Hechos, capítulo 17, dice el verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice el apóstol Pablo, hallé un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. El Dios no conocido que predicaba Pablo era precisamente al Señor Jesucristo. En medio de un pueblo idólatra, un pueblo que no reconocía al eterno, al soberano y verdadero Dios, entonces él lo llamó el Dios no conocido. Ese Dios no conocido le decía, ese es el Dios que hizo el mundo, ese es el Dios que hizo todas las cosas, ese es el Dios, ese es el Señor de los cielos y de la tierra. Él es el que no habita en templo hecho por manos humanas, porque ese Dios le plació meterse en este contenedor llamado cuerpo. Le plació meterse en nosotros. Y entonces dice el apóstol Pablo, Él es el Dios que hizo el mundo, Él es el Dios que hizo todas las cosas que en el mundo hay. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Él no habita en templos hechos de manos. Él ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien a todos da vida y da aliento de vida, incluso a todas las cosas. Y de una sola sangre, que es la sangre de Jesucristo, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios y si de alguna manera lo podemos hallar, lo podamos palpar y hallar, porque dice ciertamente, Él no está lejos. Él no está lejos. El Señor Jesús ya está gobernando así como sobre los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesús ya unió los cielos con la tierra. El Señor Jesucristo ya se pasea en medio de así como se pasea en medio de la congregación de los santos, así tiene visitaciones a su vida. Así mientras usted duerme, Él lo visita. Antes de dormir, al levantarse, en todo tiempo. Es más, Él, el templo de Él es usted, soy yo. Él mora dentro de nosotros. Y a ese es el que tenemos que tener consciente todos los días de nuestra vida. Tenemos que hacer memoria día a día de ese Jesús, de ese que no es, primeramente de la idea del Padre de no escatimar a su propio Hijo, del Hijo que le dijo,
Dijo el padre, ¿qué hacemos, hijo? La humanidad se nos va a perder, los hijos se me van a perder. Él dijo, padre, envíame a mí. Jesús, tú sabes lo que me estás diciendo, hijo. Tú sabes lo que vas a tener que padecer. No importa, padre, envíame a mí. Envíame a mí. Él sabía absolutamente todo lo que iba a padecer porque era precio de carne y de sangre el que tenía que pagar para que usted y yo nos pudiéramos reconciliar con el Padre Celestial, para que usted y yo pudiéramos volver al Edén, para que usted y yo pudiéramos conquistar la idea perfecta de Dios, para que usted y yo pudiéramos vivir conforme al diseño perfecto de Dios, así como para su vida y la mía, para la vida de nuestros seres amados, de nuestras generaciones. Entonces, nos encontramos aquí con un Dios bueno, con un Dios fiel, con un Dios santo, con un Dios perfecto en todos sus caminos. Y nos encontramos a Jesús, vaya usted al libro de Juan, al libro del apóstol Juan, ahí en el capítulo 6 del libro del apóstol Juan, donde dice el Señor justamente en el verso 47, dice así, de cierto os digo, dice, que el que cree en mí tiene vida eterna, porque yo soy el pan de vida. Dice el verso 50, dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan, dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de este mundo. Así como el hombre en su humanidad hizo uso de su cuerpo físico, de su cuerpo emocional y aún de la vida del espíritu que tenía, la tiró a la basura ya desde el Edén. Literal canceló la vida espiritual, el hombre quedó muerto espiritualmente. Así el Señor tuvo que venir y hacerse literal un vil hombre como nosotros, venir en esta condición física, aún en su condición emocional, porque él también tuvo un cuerpo físico, un cuerpo emocional, pero él sí venía con un cuerpo espiritual vivo, despierto, porque era el Hijo de Dios. Y tuvo que venir en esta condición para poder rescatarnos completamente, tuvo que pagar precio de carne y precio de sangre. El pan, cuando uno come, uno habla del pan, también está hablando de la palabra, porque la palabra es la comida espiritual. Esta es la comida espiritual que hay que comer continua y constantemente. Y en la palabra es el Cristo encarnado en ella. Cuando usted come palabra, usted se está comiendo al Cristo encarnado en la palabra. Por eso es necesario, así como es necesario comer de su carne y beber de su sangre, como lo vamos a ver, que fue literalmente una instrucción que él dio y literal una demanda que puso para hacernos un espíritu con él. Pero comer pan y vino sin el entendimiento de lo que es la palabra encarnada, no es más que una estructura religiosa. Entonces, hacer el ejercicio, por así decirlo, o el acto profético de comer pan y tomar vino, con el entendimiento de la palabra, es otra cosa. Entonces, en ese entendimiento, para que usted a partir de hoy empiece a tomar más conciencia. ¿Qué he sentido hoy de parte de Dios en este día? ¿Qué es lo que me ha tocado fuerte? Eso, que de alguna manera ayer le compartía. Que dejemos de ser las personas más importantes nosotros y sea Él la persona más importante en nuestras vidas. Que deje de ser nuestra idea humana la que quiera prevalecer, que esa es la idea del propio corazón, y que sea su idea perfecta la que prevalezca, la del corazón espiritual, la idea del espíritu. Que empecemos a tomar cada vez más conciencia de la necesidad que tenemos, de que nos venga revelación de la obra de la cruz y de la necesidad que tenemos de comer día a día el pan de vida que está en la palabra
hacer el acto profético de comer de su carne y beber de su sangre para que podamos realmente vivir siendo un espíritu con Jesús. Necesitamos vivir siendo un espíritu con Jesús, un espíritu con el Cristo vivo. Entonces nos encontramos allí en el verso, en el libro de Mateo. Vamos un momento al libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26. En el verso 26 exactamente, así dice el Señor. Y mientras comían, dice, mientras comían, tomó Jesús el pan, dice, y lo bendijo, y lo partió, y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, tomad y comed porque esto es mi cuerpo. Que nos venga revelación de la obra de la cruz. Esto es mi cuerpo. Y luego dijo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para que nuestros pecados sean perdonados. Con ese entendimiento vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, por favor. Y ahí en Lucas capítulo 22 nos encontramos en el verso exactamente 17. Volvemos a encontrar nuevamente al apóstol diciendo, a la hora del apóstol Lucas, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y luego tomó el pan y dio gracias. Dice la palabra, nuevamente dice, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Yo quiero que usted tome conciencia de lo que el Señor está hablando este día. Que nos hagamos conscientes de lo que Dios nos está hablando este día en relación a lo que es la sangre de Cristo, de lo que es que su sangre es verdadera bebida y que su carne es verdadera comida. Cuando hablamos del cuerpo, de la carne de Cristo, del pan de vida, estamos hablando del acto profético del pedacito de pan, pero estamos hablando de la necesidad y de la urgencia de comer de la palabra, de comer de Él, porque aquí está la vida, aquí, en este manual de vida. Aquí está la vida. Aquí están las instrucciones precisas que necesitamos para no seguir errando, para no seguir equivocándonos, para no seguir abriéndole puertas a las tinieblas, para que le cerremos las puertas a las tinieblas. Aquí está toda la instrucción que necesitamos para poder conquistar propósito eterno, para que se nos quiten las angustias, las ansiedades, los temores. Aquí está todo. Aquí está la manifestación, aquí están las respuestas a todo lo que usted necesita. Y yo siento decirle, así de parte del Señor, es necesario, es importante, es urgente que en este tiempo, en lo que resta de este año, usted intimide con la palabra, usted se apegue a la palabra, usted escudriñe la palabra, usted coma pan de vida todos los días de su vida. Usted se apasione por conocer. Aquí usted puede conocer al Padre Celestial. Aquí, a través de la palabra, el Espíritu Santo le puede estar trayendo gran revelación del Dios vivo a su vida. Aquí es necesario que usted se apegue de manera
inusual, no de manera tradicional, porque de manera tradicional de pronto ni lo hace o lo hace solo unos minutitos, no, que usted sienta la necesidad de apegarse a la palabra, al Señor en todo tiempo, porque aquí está la vida, aquí está la vida. Y estamos entendiendo que ojalá día a día, yo misma lo voy a retomar día a día, ya no lo estaba haciendo día a día, pero he tenido temporadas de hacerlo todos los días, todos los días. Usted coma de su carne y beba de su sangre. Todos los días haga memoria, todos los días. Usted tome un pedacito de pan y de vino, pero no es un acto ritual ok, Señor, bendigo el pan, bendigo el vino, como de tu carne, como de tu sangre. Gracias, Señor, amén. No, es usted cerrar sus ojos y decir, Señor, revélame la hora de la cruz. Padre Celestial, por supuesto que no es todo este montón de vino. Lo eché aquí porque representa la sangre de Cristo. Por supuesto que es un poquitito de vino, ¿no? Así, bien chiquitito. Por supuesto que tampoco es un pan de este tamañote, ¿verdad? Entonces es una porción de vino pequeñita y una porción de pan, que usted hace un acto profético a diario, usted le diga al Señor Jesús, quiero hacerme un espíritu contigo. Señor Jesús, quiero que se me revele cada vez más la obra de la cruz a mi vida. Quiero entender hasta que sea real en mí que por tus llagas he sido curado. Ya no quiero tener miedo. No quiero tener miedo de los virus, no quiero tener miedo de enfermedades, no quiero tener miedo de diagnóstico, no quiero tener miedo de ninguna mentira del diablo en mi vida. Quiero que se haga consciente, hacerme consciente de la obra de la cruz. Señor, si es que tu cuerpo fue brutalizado, no es posible. No es posible que el sistema pueda más en mis emociones o en mi memoria. Quiero vivir así, confiadamente, prudente y sabiamente, pero creyendo que por tus llagas he sido curado. No quiero vivir pensando a qué horas me voy a infectar, me voy a contagiar, me voy a morir. No, quiero vivir pensando en que tú tienes un propósito conmigo y yo quiero ver que se cumpla ese propósito y quiero ver el cumplimiento del propósito en mis generaciones, Señor. Y yo sé, Señor, que tú me diste vida con propósito y estoy aquí entrenándome con propósito y quiero dar ese fruto para el cual tú me has estado entrenando por el tiempo que lo has estado haciendo y por el tiempo que me falte. Pero quiero dar fruto, Señor. ¿Sí? Y no vivir atemorizado, aterrado, angustiado. No. No vivir en esas ansiedades, no vivir en esos asuntos emocionales. En esas confusiones que a veces la gente vive. No es real. El Señor Jesús hace más de 2000 años pagó precio de carne y de sangre, que nos venga la revelación de la obra de la cruz. Que vivamos un nivel de gratitud con el Señor por el precio de sangre y de carne que pagó. Y hagamos memoria. Si se le trata de olvidar, ojalá que usted una vez al mes vea La Pasión de Mel Gibson. Una vez al mes se lo recomiendo. Una vez al mes haga memoria. No la mire como cineasta, mírela y antes de mirarla dígale, Señor, revélame mientras veo esta película un poquito más la obra de la cruz, un poquito, así, un poquitico más. Y usted se va a sorprender. Nada más maravilloso que hacer conciencia constantemente el precio que somos nosotros, o sea, lo que valemos. Mucho dolor al Padre Celestial, mucho dolor al Hijo, todo lo que soportó por causa mía, por causa de toda la humanidad. Que se nos haga consciente la obra de la cruz. Ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 22, estábamos en el verso 17, 18. Y el 19 dice, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria mía. Y de igual estamos viviendo bajo el nuevo pacto. Somos hijos de la libre.
Estamos bajo pacto, nosotros, nuestras generaciones. No lo invalidemos, no lo invalidemos. Desde ningún motivo, desde ningún punto de vista, no lo invalidemos. El único que puede invalidar el pacto es usted o soy yo. Pero si usted tiene claro que no hay nada más poderoso que comer del pan de vida día a día, que alimentarse con todos estos principios de vida que son mandamientos, estatutos y decretos del Dios Altísimo y ponerlos por obra, que no hay nada más poderoso que la sangre del Cordero que fue derramada por usted, por mí, a través de la cual se nos abrió el camino para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. No hay nada más poderoso que eso, que usted y yo podamos vivir todos los días atesorando y anhelando vivir conforme a la idea perfecta de Dios, el precio de la conquista por cada uno de nosotros y los nuestros. Y ante eso las tinieblas huyen, porque la sangre es luz, es fuego líquido. Cuando usted la toma, lo que usted toma es fuego líquido. Usted toma luz, usted toma fuego líquido. Y cuando la luz entra, las tinieblas se desvanecen. Óigame, cuando usted come del pan de Cristo, que es verdadera comida, de su cuerpo, que es verdadera comida, mire lo que acontece. Al comer del pan, automáticamente absorbe, porque es el cuerpo de Cristo, absorbe toda mentira del diablo que pueda estar instalada en su cuerpo. Absorbe todo engaño, toda bacteria, todo virus, toda enfermedad, todo el desorden fisiológico que pueda haber, lo absorbe, si usted lo está creyendo. Y queda así absorbido, como una esponja lo absorbe. Cuando usted lo coma, usted lo tiene que pensar así. Y luego, cuando usted toma del vino, entonces le entra fuego líquido y destruye automáticamente, destruye todo eso que absorbió la carne de Cristo, todo eso lo destruye automáticamente, se desvanece, es expulsado. Y así como dice la palabra, como hojarasca que se lleva el viento, dejó de ser lo que antes era una mentira, un engaño del diablo para tener a la persona amedrentada. Llega la sangre, que es luz líquida, que es fuego líquido, y destruye completamente. Si usted lo cree, si usted vive constantemente comiendo pan de vida, creyendo, cuando usted, por la relación que tiene con la palabra, con el espíritu de vida, con el Espíritu Santo, con el Cristo vivo, cuando usted haga este acto profético, es un acto profético, día a día comer de su carne y beber de su sangre. ¡Wow! Usted se siente revitalizado, usted se siente energizado, usted se siente seguro, usted se siente en paz, usted siente al Dios vivo morando en usted, usted siente al Cristo vivo morando en usted, porque usted es tabernáculo del Dios vivo, usted es tabernáculo del Dios vivo. Mire, vaya usted a Juan 6, vamos un momento nuevamente al libro de Juan, capítulo 6, ahí en el verso 53, dice así. Dice el verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La primera resurrección es cuando usted recibe al Cristo vivo. Cuando usted dice, Señor Jesús, yo, Padre Celestial, yo me arrepiento de mis pecados y yo reconozco y vivo un genuino arrepentimiento. Y le digo, yo reconozco a Jesucristo como mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, mi Sanador. Pues yo reconozco a Jesús como mi Señor, como mi único y verdadero Dios. Entonces, cuando usted vive un genuino arrepentimiento y reconoce a Jesucristo como su único y verdadero Dios, pero se tiene que arrepentir. Haga la oración de fe, pero arrepiéntase primeramente. Reconozca, porque todos hemos tenido que reconocer y tenemos que reconocer que le fallamos a Dios. Entonces, cuando nos arrepentimos y reconocemos a Jesús como nuestro único y verdadero Dios, ahí, como dice la palabra, ahí viene, como dice la palabra,
la primera resurrección, porque veníamos de estar muertos en delitos y pecados por causa del Edén, por causa del engaño de Satanás, de la serpiente en el Edén, y todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios en el momento que aceptamos a Jesucristo, pero nos arrepentimos. En ese momento viene la primera resurrección. Dejamos de estar muertos espiritualmente, empezamos a vivir espiritualmente, pero ahora tenemos que crecer, madurar espiritualmente. ¿Cómo? Aquí está el pan de vida. Aquí está el pan de vida que usted tiene que comer todos los días. ¿Cómo? Aquí usted reconociendo la obra de la cruz y diciéndole al Señor, revélame cada día más la obra de la cruz. Como de tu carne, bebo de tu sangre, quiero ser un espíritu contigo, quiero que me reveles la obra de la cruz. Es un proceso de madurez espiritual que necesitamos vivir para que ninguna obra de tinieblas prospere en su vida, en su casa y en sus generaciones. Ninguna puede prosperar, ninguna debe prosperar. Porque si usted va al siguiente verso, así dice, el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, ojalá que esto lo hagamos a diario, o por lo menos una vez a la semana, como mínimo. Es que tiene que ser cada vez que voy a la congregación, porque es que no, usted debe hacerlo cada vez que se acuerde, cada vez que pueda, cada vez que sienta el anhelo de tener un tiempo de intimidad con el Señor. Cada vez que entre en intimidad, coma de su carne y beba de su sangre. Un poquitito de vino, un pedacito de pan. Señor, tu carne es verdadera comida, tu sangre es verdadera bebida, Señor Jesús. Anhelo que este día se me revele un poco más la obra de la cruz. Quiero vivir consciente con la obra de la cruz en mi vida. No quiero que esto sea una frasecita de cajón o esto sea un eslogan en mi vida. Yo quiero que sea real la obra de la cruz en mi vida y que yo viva consciente de ello y no me dé permiso de doler tu corazón nunca más. Hagamos conciencia y vamos a ver cambios maravillosos y extraordinarios. Dice el verso 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente y para siempre. Aquí, mire. Aquí. Necesitamos comer a diario este pan de vida. Coma, palabra de vida, todos los días, nos conviene, lo necesitamos, nos urge que este asunto sea así. Ahora mire, para cerrar, yo quiero llevarle rápidamente usted a Mateo 27:2. Mateo 27, libro de Mateo capítulo 27, porque estamos en el mundo, ¿verdad? En el mundo estamos y tendremos aflicción, dijo el Señor, pero no teman, yo he vencido al mundo. Entonces, el hecho de que estemos en el mundo implica que vamos a vivir situaciones adversas. Esas no van a dejar de acontecer. Esas van a seguir sucediendo. Por causa de que hay una condición humana aquí en todos, los seres humanos en nosotros. Entonces, esa condición humana nos hace sensibles a muchas experiencias por aquello de los sistemas sensoriales. Acuérdense que ayer decíamos, tenemos que sujetar el alma al espíritu para que no nos dominen las emociones. Pero por si acaso le acontecen cosas fuertes. Mire, ahí en Mateo 27, verso 2 dice así. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Le llevaron atado a Poncio Pilato el gobernador. Oiga, no lo llevaron ni siquiera, a ver Jesús, acompáñenos, no, atado, amarrado, estrujado, como cualquier bestia, pues, como cualquier animal que se le ata y se le pega el tirón y se le empuja, ¿sí? Entonces, desde allí, desde ese momento, bueno, desde antes, cuando usted va a la palabra, usted se da cuenta que a él lo quisieron despeñar, lo quisieron matar antes de tiempo, ¿verdad? Cuando usted escudriña la Biblia, usted lo sabe. Lo quisieron despeñar, lo quisieron matar antes de tiempo.
Pero el Padre nunca permite que nada suceda fuera de su tiempo, que las tinieblas cobren ventaja, en absolutamente nada. Y luego dice el verso 13, mire lo que dice el verso 13 y 14. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿No estás escuchando, Jesús, todas las cosas terribles que están diciendo de usted? Oiga, pero usted defiéndase, hombre. Diga algo, dígame algo. Yo tengo el poder, la autoridad para salvarlo, para librarlo. Mire toda la basura que dicen de usted. Mire esa acusación tan fuerte que están haciendo sobre usted, diga algo. Pero la palabra dice que Jesús no respondió ni una palabra, ni una. No dijo nada, se quedó calladito. Y algo muy extraordinario acontece así, y fue una enseñanza que recibí en vivo y en directo con mi autoridad espiritual hace ya varios años. Usted no se tiene por qué defender, porque cuando usted sale en su propia defensa, solo se está manifestando así me lo dijo, la soberbia de su corazón. Cuando usted sale en defensa, en argumentación, así me lo dijo y así lo creí y tuve que revisar ese asunto porque yo no me defendía delante de ella, pero mi vida fue de argumentación tras argumentación y de defender, porque yo siempre creía tener la razón. Pero la palabra nos enseña que digan todo lo que quieran decir, que despotriquen todo lo que quieran despotricar, que despellejen todo lo que quieran despellejar, que el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos, porque como en una oportunidad enseñaba el pastor Cristian, el pastor cristiano, el pastor Irving, cuando decía, cuando la gente habla de un hijo de Dios genuino, de un ungido, y habla mal, está soltando palabras de maldición, la gente ni sabe que se está maldiciendo a sí misma y está maldiciendo su casa y sus generaciones. Entonces, Señor, misericordia de la gente que no entiende, misericordia de la gente que sigue hablando incorrectamente de un hijo de Dios, de un ungido, porque yo no me defiendo, no me tengo por qué defender, porque sé que delante de Dios, cuando sabes que delante de Dios estás haciendo lo correcto, no tienes por qué salir a defenderte, no tienes por qué salir a argumentar, que el Señor se encarga, Él pelea por mí, la buena batalla. Señor, yo te sirvo conforme tú me demandas, conforme tu idea, conforme el anhelo de mi corazón de agradar tu corazón, y el Señor hace justicia, no se defienda, porque dice que el hecho de que el Señor no se defendió, dice que el gobernador se maravilló mucho, mucho se maravilló. Como este hombre no abre su boca para defenderse. Y luego nos encontramos allí en el verso 27. Mire lo que dice. Después de que ya han hecho el intercambio, ya no se defiende, ya los religiosos le tienen una demanda a Poncio Pilato y definitivamente se lo suelta y entonces ¿qué quieren que haga? Podemos cambiar aquí y darle libertad a un preso este día. Le damos libertad a Jesús o a Barrabás y así todos los necios a Barrabás, suéltenlo. ¿Y qué hacemos con Jesús? Crucifíquenlo. Y bueno, y pasa todo este asunto fuerte, tremendo y doloroso porque había llegado el tiempo. Pero mire todo lo que le pasa a Jesús. Mire, verso 27 del capítulo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, o sea, a todos los demás soldados, para poder abusarlo, porque lo único que hicieron fue abusarlo. Y desnudándole, se da cuenta que el Señor ni siquiera fue a la cruz, ni con un trapito que le tapara sus partes, expuso toda nuestra vergüenza en la cruz, todo, lo desnudaron.
desnudo. Desnudándole, dice, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Hicieron toda la burla que se les ocurrió, toda la compañía de soldados que había allí, lo burlaron, lo maltrataron, lo abusaron, y mire lo que dice aquí, y escupiéndole, ¿qué le hicieron? Lo escupieron. Tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Usted dice, wow, cuánta injusticia. Y usted dice, no, pero eso es injusto conmigo. Espérate, miremos la cruz, miremos a Jesús. A ninguno de nosotros hemos vivido ofensas, maltratos, abusos, todo este tipo de cosas que vivió el Señor. Si nos mueven los detalles de la gente, si el alma es la que está allí, perdón que lo diga así, revolcándose, porque es eso, como que se le revuelca todo ahí adentro a la persona, porque mire lo que me dijo, lo que me hizo, como me lo dijo, pero ¿qué le pasa? En fin. No, miremos la cruz, miremos a Jesús, mire todo lo que hicieron con el Señor. Ya pagó el precio por todas las ofensas que le puedan hacer a usted en toda su vida y a mí, por todo el maltrato, por toda la burla, por toda la subvaloración que le puedan hacer, por todas las críticas. Pues Señor, tú peleas por mí. Yo no voy a salir en mi defensa. Yo, como tú dices en tu palabra, aún a mis enemigos los tengo que bendecir. Porque tú me enseñas que los tengo que bendecir y si es posible orar por ellos y suplicar para que se conviertan, si es la idea de Dios, gloria a Dios. Pero esa es la manera que le damos todo el derecho legal para que el Señor nos justifique, para que el Señor pelee por nosotros, para que el Señor se levante por nosotros, para que el Señor pueda venir y enviarse así, pueda venir sobre su vida así como un vallado de ángeles, y usted pueda experimentarlo como un vallado de ángeles, así como un vallado, que le ponga un vallado de ángeles, que lo pueda usted experimentar con sus ojos espirituales, que Él lo rodea como muro de fuego, que usted está en el hueco de la mano de Dios porque usted está caminando conforme a su idea, porque usted está caminando conforme a sus mandamientos y estatutos, porque usted está creyendo en la obra de la cruz, porque usted está queriendo hacer que la obra de la cruz se haga carne en usted, se haga vida en usted. Que usted anhele no vivir esto como un concepto más, que usted haga memoria de todo lo que Jesucristo vivió y usted pueda estar tranquilo y estar en paz aún en medio de la burla, de la crítica, aún en medio de cada circunstancia y cada adversidad. Amén.